Imagina una oscuridad total, un silencio profundo, la sensación de estar atrapado en un lugar donde el tiempo no avanza. Ahora, imagina a Cristo, aquel que venció la muerte, descendiendo a ese abismo. Pero, ¿por qué? ¿Qué fue a hacer allí? Esta es una de las cuestiones más misteriosas de la fe cristiana. ¿Qué ocurrió entre la muerte y la resurrección de Jesús? La Biblia dice que Él descendió a la morada de los muertos, pero ¿eso significa que fue al infierno? Si es así, ¿por qué? Y lo más importante, ¿qué significa esto para nuestra salvación? Para entender este viaje, necesitamos remontarnos al Antiguo Testamento. Antes de la venida de Cristo, los justos y los impíos tenían destinos diferentes después de la muerte. El Sheol, como lo llamaban los judíos, era el lugar al que iban todas las almas. Pero dentro de él había dos realidades distintas. Un lugar de descanso para los justos, llamado el seno de Abraham, y un lugar de tormento para los impíos. Jesús confirmó esta idea en la parábola del rico y Lázaro, en Lucas 16, 19, 31. En esta historia, el hombre rico, al morir, se encuentra en tormento, mientras que Lázaro, el mendigo justo, es consolado junto a Abraham. Entre ellos, hay un gran abismo que impide el paso de un lado a otro. Esto significa que antes de la resurrección de Cristo, ni siquiera los justos podían entrar al cielo. ¿Pero por qué? La respuesta está en la propia justicia de Dios. El pecado separaba a la humanidad de su Creador, y aunque los fieles habían vivido en santidad, aún esperaban la redención completa. Habían muerto con la esperanza del Mesías, pero la puerta del cielo aún no estaba abierta. Solo Cristo, con su sacrificio, podía cambiar eso. La respuesta está en la propia justicia de Dios. El pecado separaba a la humanidad de su Creador, y aunque los fieles habían vivido en santidad, aún esperaban la redención completa. Habían muerto con la esperanza del Mesías, pero la puerta del cielo aún no estaba abierta. Solo Cristo, con su sacrificio, podía cambiar eso. Y aquí es donde entramos en la parte más intrigante de la historia. Tras su muerte, Jesús no permaneció simplemente dormido en la tumba. La Biblia nos dice que descendió al Sheol. En 1 Pedro 3, 18, 20 encontramos esta afirmación. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero, ¿qué significa que predicó a los espíritus encarcelados? ¿Quiénes eran esas almas? La interpretación más aceptada es que Jesús fue al reino de los muertos a anunciar su victoria. No descendió al infierno para sufrir, la cruz ya había cumplido esa misión. Descendió para liberar a los justos que esperaban la salvación. Esta idea concuerda con otro pasaje, Efesios 4, 9, 10, que dice: ¿Y eso de que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Cristo descendió, no como un derrotado, sino como un rey conquistador. Entró en el reino de los muertos y abrió las puertas del seno de Abraham, llevando consigo a los justos hacia la presencia de Dios. Fue un gran rescate espiritual. En la tradición ortodoxa, esta escena se conoce como Aris, o la triunfal bajada al Hades. En íconos cristianos antiguos, Jesús es representado tomando de la mano a Adán y Eva, sacándolos del dominio de la muerte. No solo a ellos, sino a todos los que habían muerto en la fe, esperando al Mesías. Ahora bien, algunas tradiciones cristianas interpretan esta bajada de diferentes maneras. La Iglesia Católica enseña que Jesús realmente descendió a la morada de los muertos para liberar a los justos. La Iglesia Ortodoxa ve esto como la destrucción del poder del Hades sobre los fieles. En cambio, algunas corrientes protestantes creen que este pasaje debe entenderse de forma simbólica, como una proclamación espiritual y no un viaje literal. Pero, independientemente de la interpretación, el significado sigue siendo el mismo. Cristo venció a la muerte, no solo para Él, sino para toda la humanidad. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que no hay oscuridad a la que Cristo no pueda llegar. No hay alma perdida que Él no pueda rescatar. Descendió hasta los confines de la muerte para traer luz a los que estaban en prisión. Y si lo hizo en el pasado, lo sigue haciendo hoy.
Esto nos da esperanza. Nos muestra que Dios nunca abandonó a los que confiaron en Él y que tampoco nos abandonará ahora. Y ahora te pregunto, ¿habías escuchado esta historia antes? ¿Qué piensas sobre la bajada de Cristo a la morada de los muertos? Déjanos tu comentario y comparte este video con alguien que necesite conocer esta verdad. Suscríbete para más contenido como este y nos vemos en el próximo video.